¿Cuál es el rango de la función? A veces se escucha, ¿no? Rango, el de general, ¿no? Coronel. Si uno se va al inglés, se dice range, el range de la función. Y si uno se va al inglés, hablando de la posición de un militar, pues es the rank. Y entonces, o las cosas cambian mucho. Si les, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Si estamos hablando de ponerle impurezas a un material que le cambia. Sí que los semiconductores y los superconductores se acostumbran prepararlos con impurezas, y las impurezas les cambian las propiedades drásticamente. Puede ser una porción muy pequeñita, ¿no? Y como dicen en español en una clase, en un seminario sobre le pregunté, ¿tu semiconductor qué? Y entonces campechanamente dice, pues está dopado con estroncio. Y entonces pienso, no, esa palabra no la uso yo en español, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿qué quiere decir dopado? Entonces, pues es que le pones una cantidad muy pequeñita de esta impureza y le cambia la personalidad al material, ¿no? Pasa de conductor a semiconductor. En inglés, dope es droga, entonces en buen español se diría en el seminario que están drogando el material. Y sí, cierto, porque le cambia la personalidad con una cosita de nada, ¿no? O por ejemplo, luego ponen, ¿qué es el problema de traducir, ¿no? Por ejemplo, se hicieron en un tiempo muy populares para gente de Estados Unidos un cierto potencial para trabajar en los electrones de cristal, y el potencial le llamaron, a ver si me lo pueden traducir ustedes, pero el potencial de muffin tin potential, un molde para hacer pues sí, pues esta es muy regular y tiene una serie de pocitos espaciados regularmente, y entonces pues algo de ese estilo lo usaron para algunos trabajos. Yo creo que era ideal para poner algo periódico y un potencial que sintieran las partículas o lo que fuera. Pero ¿cómo lo traduces? Voy a recapitular un poco y vamos a avanzar y debemos terminar hoy este tema, en el cual nos están interesando arreglar datos, ordenar datos de muy diferentes naturalezas, orígenes, etc. Sortearlos de acuerdo o a la magnitud del valor del dato, o sortearlos de acuerdo a la frecuencia con la que aparecen. Y pues eso es lo que me correspondería a mí traducirles, porque yo creo que si voy a dar una clase y dicen, bueno, ¿y qué vamos a ver hoy? Y nos digo, pues distribuciones de rango. Y entonces me dicen, pues, ¿qué? ¿Por qué? Hable bien, por favor, profesor, hable correctamente, exprésese. Entonces yo lo que diría, pues estamos tocando el tema de distribuciones de datos jerarquizados. ¿Se oye mejor? Lo estamos jerarquizando, lo estamos ordenando. Y ya vemos que está bien entretenido porque hay demasiadas opciones, y que detrás de ellas están
la muy famosa ley de SIF, que ya estamos tratando. Y además estamos mostrando que está conectada, no es ajena a otra ley no tan famosa, no tan popular. Por ejemplo, no todos están tan interesados en la ley de Benford. Yo tampoco, pero ya que estemos en eso, pues. Entonces, una primera cuestión sobre la unidad que estamos viendo, la parte de esta unidad, es que estamos tratando formalismos, ideas, entendimiento sobre las propiedades generales de distribuciones de datos muy diversos cuando se jerarquizan. Entonces está la ley de SIF, está la ley de Benford, ya sabemos qué cosas son. Y entonces la primera novedad, semi-novedad, que yo creo que es algo, digamos, si no conocido, sospechado, y quizá no explícito para todos los. Por ejemplo, alguien dice, ¿y tú en qué trabajas? Pues en la ley de Benford. Ah, entonces estás viendo este caso particular de la ley de SIF. Dices, no, yo trabajo en la ley de Benford, la ley de SIF no tiene nada que ver. O yo trabajo en la ley de SIF. Entonces, una de las aportaciones a este curso es decirles, y ya mostramos la vez pasada, cómo es que están relacionadas. Lo podemos repetir en algún momento si así lo solicitan ustedes. Entonces, una primera novedad es que, viéndolos bien, nos podemos relacionar la ley de Benford, la ley de SIF. Otra cuestión que tenemos un formalismo muy sencillo que nos genera estas distribuciones y somos capaces de reproducir la ley de SIF muy fácilmente. Y no solo eso, sino podemos observar las desviaciones que tienen los datos reales respecto a la ley de SIF, que es una ley de potencias. O sea, desviaciones respecto a la ley de potencias. Que, pues yo creo que la mayoría de las personas interesadas dicen, pues por supuesto que se esperan desviaciones porque estos son datos reales y solo se observará una ley de potencias en un tramo, en un intervalo de valores. Entonces hay desviaciones muy al principio antes de ese tramo y luego después también. Unas serían para rango pequeño y otras serían para rango grande, y nuestro formalismo las explica. Bueno, da una explicación. Pero la pregunta principal, la que tiene el premio mayor es no solo queremos poderlas reproducir con alguna expresión matemática o con algún método que tengamos, sino queremos darle la respuesta esta, que es ¿por qué diablos todas estas grandes cantidades de datos obedecen esta ley? ¿Qué hay detrás? Y ya lo empezamos a ver la vez pasada y dijimos es que no tiene nada que ver que se obedezca a estas leyes empíricas con la naturaleza de cada problema en especial. Tiene que ver con algo. No puede depender de la naturaleza del sistema, porque si yo construyo una teoría apegada al sistema, por ejemplo, estoy viendo los cráteres de la Luna y entonces tengo todo información de cómo se forman los cráteres de la Luna, pues y reconstruyo por qué se obedece esa ley de potencias y hasta sus desviaciones,
Digo, me pregunto si también va a ocurrir con los millonarios en la lista de la revista de Forbes. También la va a mostrar. Digo, pues los millonarios de Forbes no tienen nada que ver con la formación de los cráteres de la Luna. Y así con otro y otro y otro y otro problema. Y nuestra posición es, y la podemos defender en buena medida, es que existe una estructura termodinámica que en todos estos sistemas, en todos estos colecciones de datos, que se refleja, que se muestra cuando se jerarquizan los datos. Entonces, ahí podrían decir ustedes, de veras, a ver, queremos que nos lo explique con mayor detalle. Y bueno, sí se lo voy a explicar con mayor detalle, pero pudiera ser un buen punto de vista, porque es precisamente lo que aprendimos respecto a los estados de equilibrio de los sistemas termodinámicos, que no importa si es un magneto o si es un fluido o un sólido, un superfluido, conductor, un aislante, van con las listas que gusten, no se salvan de obedecer las leyes de la termodinámica. Y esas leyes de la termodinámica, pues también ya las recordamos en el curso, hicimos que hay potenciales termodinámicos. Los potenciales termodinámicos se pueden ir de unos a otros con una técnica que es una transformación que es la de Legendre, y también vimos que tienen bueno, no voy a repetir para nada todo lo que ya sabemos de termodinámica, pero es un caso muy particular, muy claro, y es algo que se puede decir, ¿por qué no se lo preguntan o por qué no se lo preguntaron en las épocas de Clausius, o por qué no lo ponen así? ¿Por qué se acepta, digamos, pues ya a todo lo pasado ya pasó, se acepta que sin excepción los sistemas termodinámicos van a obedecer las leyes de la termodinámica, sin importar su naturaleza específica? Es más, la termodinámica tomó forma aún antes, muy poquito antes, pero aún antes de considerar que toda la materia tiene estructura atómica, molecular, etcétera, microscópica, la mecánica estadística. Y es más, hubo gente que se murió diciendo sobre mi cadáver, pero yo no creo que exista la estructura atómica y molecular, y que la termodinámica sí creo en ella, porque tal. Entonces, es un caso que pues, podría decirse, es que ¿qué trabajas? Pues mecánica estadística. ¿Y de qué cosas manejas? Pues propiedades termodinámicas. ¿Y cuáles? Pues ecuaciones de estado, o coeficientes de respuesta, etc. Y dice, pues te felicito, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿y cómo le haces cuando empieza un problema de estos? ¿Checas que se satisfacen las leyes de la termodinámica? Dice, no, pero me pongo a trabajar directamente. No, pues tienes que checar primero que se satisfacen las leyes de la termodinámica. No quiero perder el tiempo. Y aquí estamos tomando una actitud curiosa, en la que estamos sugerimos que el entendimiento de esta regularidad de las leyes empíricas de Benford sí, se deben a que existe una estructura termodinámica detrás de ellas. Y eso explicaría la generalidad de los... Y se abren muchas otras posibilidades, por ejemplo, y no creo que lleguemos a ver detalles,
Pero fíjense, si ven datos de tormentas solares, que están muy bien documentados, y ven datos de sismicidad, de terremotos, y toman en cuenta los datos y los sortean para que queden jerarquizados y ponen desde los más intensos y los van ordenando hacia menos intensidad de tormentas solares, o agarran cuestiones de sismos, terremotos y los ordenan de la misma manera, y luego se llevan una sorpresa de que ambos conjuntos de datos obedecen esta ley de sí, con sus desviaciones para rango pequeño. Y pues es esa cuestión que sorprende. Pero a lo mejor ustedes quieren distinguir entre los dos y dicen, bueno, ¿cuál es el mecanismo de las tormentas solares? Y si les cargan y leen un poco, van a ver que el mecanismo de las tormentas solares es tal que después de una tormenta solar de cierta intensidad, es muy probable que le siga otra tormenta solar aún de más intensidad, por la manera los campos electromagnéticos, etc. Y consideran ahora los terremotos y ven el mecanismo, los esfuerzos, las fallas, etc. Y luego pues van a ver que la probabilidad de que ocurra un terremoto de mayor intensidad después de uno de cierta intensidad, pues no lo es. Existe esta ley de Omori, que son las réplicas, ¿no? Entonces, pues el mecanismo es bien diferente. Sin embargo, cuando los sorteo así por rango, pues obedecen básicamente la misma ley. Y entonces algunos de ustedes pueden frustrarse y decirse, bueno, pues sí, pero yo quiero poder distinguir entre los dos. Quiero ver cómo de los datos puedo ver que uno es uno y otro es otro. Quiero aprender del mecanismo que ocurre. Y de hecho, pues si siguen, por ejemplo, toman 1000 terremotos y 1000 tormentas solares a partir de las más intensas y ahí se van. Pero si le ponen ya 5000 o 10000, van a ver que entonces ya dejan de obedecer la famosa ley de sí. Y entonces ya tiene oportunidad de ver que ahí son distintas y empezar a distinguir, pero a lo mejor lo que ustedes quieren es poder distinguir. Pero la pregunta queda sobre esa universalidad, que a lo mejor es limitada. Entonces, esa es otra cuestión que nosotros pusimos en esta presentación, que es que nuestro punto de vista, fíjense, ustedes conocen el Royal We en Gran Bretaña. La reina siempre dice we en lugar de decir I, ¿no? Le dice, y se le conoce como el Royal We, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros, cerca del Royal We, ¿no? Lo que dijimos es que tenemos este punto de vista de que existe una estructura termodinámica detrás de todos estos fenómenos que están recolectados en forma de datos. Y luego, después de eso, pues a ver, demuéstramelo. No, pues no me convences, demuéstramelo mejor. Bueno, ya fue con eso, si no te convences, no, todavía mejor. Siempre se puede exigir. Y otra cuestión que con Royal We fue esta distinción entre datos frecuencia rango y datos tamaño rango, que a veces se tienen todos mezclados. Igual se dice que
las poblaciones de las ciudades obedecen la ley de Zipf, o que el idioma tal inglés obedece la ley de Zipf, y que originalmente, pues claro, Zipf fue un lingüista y lo que estuvo estudiando fue, entre otras cosas, la frecuencia con la que aparecían palabras. Nunca habló del tamaño de las palabras, porque vamos, no tienen tamaño otra que, pero eso ya sería, podemos imaginar cosas de estilo, pero estamos distinguiendo entre frecuencia, rango. Por ejemplo, en los terremotos también está la ley de Gutenberg-Richter, que básicamente es frecuencia de terremotos, de acuerdo a la escala de Richter, a su magnitud. Y otra cosa bien diferente es el tamaño rango. Eso también estamos distinguiendo entre las dos. Y luego, claro, nos tropezamos con con una de estas analogías, porque podríamos construir las expresiones que obedecen esta distribución n de k, n tamaño del dato, magnitud del dato, y k rango, y luego pues un mapa en tangentes, de representación tangentes. Entonces, simplemente por ver que las expresiones son idénticas, se puede hacer una traducción 1 a 1, hay nada más un cambio de signo, y entonces tenemos una analogía. Y eso también lo vimos brevemente, y se pudo emplear, y aquí fue donde más o menos terminamos. Y vean, nos conviene detenernos un poco en cada uno de estos párrafos que tienen que ver con la equivalencia entre estas distribuciones tamaño-rango y un mapa en tangencia. Entonces, el primer párrafo se refiere a que esté en tangencia, esto es epsilon igual a 0. Epsilon igual a 0 es ponerlo en tangencia. Epsilon es la separación del mapa respecto a la tangencia. Y el mapa localmente se ve como una parábola, ¿verdad? Y si es una parábola, esta potencia, o sea, si expanden, el primer término va a ser lineal, porque es tangente a una recta, y el segundo que venga, pues a ver cuál es, pero si la función es analítica, pues va a ser z igual a 2, o sea, va a ser el término cuadrado. Están expandiendo una función que es tangente a una recta de 45 grados. Entonces el segundo término tiene que ver con la curvatura. Entonces el más común, caso más común, es el mapa analítico, que a la hora de expander, pues el siguiente término es x cuadrada, y entonces o ux cuadrada, donde la u pues es precisamente la curvatura de la función. Y ya entonces tendríamos que ese z igual a 2 era nuestro alfa, aquí está, z y alfa, y cambiamos, no sé, tengo que pasar muchas láminas para arriba y para abajo, mejor nada más les voy diciendo qué son las cosas, no me tardo más, pero z va con alfa, y si alfa es igual a 2, vimos la vez pasada que recuperábamos la ley de Zipf clásica, que quiere decir que para rango grande la distribución tamaño-rango es una ley de potencias con potencia menos 1. ¿Por qué? Porque era 1 entre 1 menos alfa, y si alfa es 2, pues ya da menos 1. Entonces pues no anda nada mal, porque si la que es común es esta ley clásica de Zipf, pues también lo que debe ser común es el mapa que es regular y tiene curvatura. Van a ser los más comunes. Luego, si pongo el mapa fuera de tangencia, lo hago secante, o sea, va a cruzar en dos sitios.
Entonces puedo construir, bueno, va a cortar el mapa 2 veces. Me voy al primero, al de la izquierda, y recorro el origen. Ese es el X sub L, es el de la left. Y ya recorrí, y el mapa pues va a tener esta forma, porque cruza como recta ahí cerca, X menos AX, el mapa. Y las trayectorias, pues, veo que deben satisfacer esto, es el mapa que se itera. Y puedo, está aquí muy breve, pero fíjense, lo que estamos haciendo es del mapa extraer la trayectoria. Y la trayectoria va a ser un exponencial. ¿Me explico? ¿Me explico? No. Fíjense, si el mapa corta, ahí muy cerca del corte, pues se va a ir pareciendo más y más a una recta. Una recta que es la que cruza, la de 45 grados. Y entonces el mapa se acerca como recta. Y 2, 3 pasos matemáticos los llevan a que la trayectoria es un exponencial. Y aquí están delineados. Fíjense, se los voy a decir. Ahí está el mapa, X menos AX. Por lo tanto, a la hora de iterar, X en T más 1 va a ser X en T menos AX en T. Este X en T se lo regalo al otro lado del signo igual y me queda X de T más 1 menos X del T, que lo veo como una forma discreta de la derivada. X de T más 1 menos X de T entre T más 1 menos T. Y entonces eso lo pongo como derivada. Entonces ya me está dando que la derivada es igual a menos AX. Entonces ya la tengo como ecuación diferencial. La derivada, que es igual a la incógnita, proporcional a la incógnita, su solución es un exponencial. Por eso es que la escribí como exponencial. Y traduciendo me lleva a que la distribución tamaño-rango debe de caer exponencialmente. Ese es el caso epsilon diferente de 0, y me va a llevar forzosamente a que alfa es igual a 1. Estoy viendo que es el caso exponencial. Luego voy al otro extremo, z, que es la potencia en el término, en el mapa tangente, me lo llevo a infinito. Eso quiere decir que, bueno, fíjense, cuando era tangente, o sea, cuando es tangente, ya no corta como recta, sino se va a acercar como la curvatura. Y curiosamente hacen lo mismo, y la trayectoria les va a dar la exponencial de forma, no la exponencial. Ahora, si me llevo la no linealidad z a infinito, pues quiere decir que mi... sí, pues les voy a tener que decir esto. ¿Recuerdan que ya nos habíamos llevado el alfa infinito y sacábamos esta expresión logarítmica? No, ¿verdad? No se acuerdan. Teníamos el caso alfa igual a 2, legacy. Teníamos el caso alfa igual a 1, decae exponencialmente. Y lo obteníamos con esta P mayúscula que integrábamos, que era una ley de potencias 1 en n a la alfa. Entonces aquí está el alfa 2 y el alfa 1. Pero si le llevo 1 en n a la alfa y la alfa infinita, pues le estoy haciendo que decaiga más rápido que cualquier ley de potencia. Por lo tanto, va a tener que decaer como exponencial. Una posible exponencial, pues es esta P mayúscula de esta exponencial. Hacíamos la receta, despejábamos, integrábamos, despejábamos, sacábamos n de k, y entonces me daba este resultado. Y si quieren, llévese el n máximo infinito, y ahora menos infinito es 0, y entonces les dice que la n de k es menos logaritmo de la k. ¿Sí? Bueno, esa que ya la habíamos tocado. Aquí estamos.
daba este valor, está copiado. Y ahora viene el camino de construir el mapa análogo. Y aquí está escrito cuál es el mapa. No lo vamos a... Sería bueno que ustedes están ya muy interesados y entonces agarran una hoja de papel cada vez que yo termine. A ver, yo sí quiero deducir estas cosas. Entonces hacen el caminito de traduzco la n de k, x de t, y etcétera, etcétera. La k es t y entonces ya tengo el mapa y luego de ahí le saco una derivada y luego integro. Y este es el mapa, fíjense, curiosamente este es su mapa análogo. Y aquí dice, delinea como que se siguió el mismo camino, está la trayectoria. De la función n de k, escribo su análogo, que es una trayectoria, me voy por el mismo camino su derivada, y luego integro, y entonces digo, este es mi mapa. Otra posibilidad es que la p mayúscula no haya sido ese exponencial, sino una gaussiana. Otra posibilidad para cuando z es infinito. Y ese viene le tenemos que mandar a Álvaro hoy, no tiene todavía, ¿verdad? Para que lo... Un par. Sí. Entonces, pues, se sigue. Lo que trae esta lámina es un trabajo que se fue haciendo, dado que se descubrió que hay un mapa análogo a la distribución tamaño-rango, pues vamos a ir extrayendo los mapas cuando alfa igual a 1, cuando alfa igual a 2 y ahora cuando alfa se va a infinito. Y aquí está el mapa análogo cuando la distribución tamaño-rango proviene de datos que obedecen una distribución normal o gaussiana. Y luego viene otro comentario. Curiosamente, todos estos mapas están cerca de tangencia, mapas cerca de tangencia van a tener, en tangencia tienen el exponente igual a 0, fuera de tangencia lo tienen pequeñito, y entonces esto da lugar a otro comentario de esos para impresionar. Entonces dicen, fíjense, nuestros mapas están cerca de la transición al caos, porque tienen exponentes de Lyapunov muy pequeño y me lo puedo llevar a 0. Entonces, mis mapas están en la transición al caos. Mis datos jerarquizados obedecen estos mapas. Los datos, por lo tanto, provienen de situaciones que están cerca de la transición al caos. Y entonces esa es una especie de ¿cómo se llama? Como sermón, ¿no? Como un sermón. Vamos a misa de sistemas complejos. Entonces estamos oyendo misa de sistemas complejos. Entonces nos dicen, es que todo funciona en el hecho que es el borde del campo. Bueno, aquí lo estamos viendo y se lo estamos demostrando. Entonces, siguiente. Aquí está el mapa exponencial en el recuadro de arriba. Está la recta 45 grados. Está el mapa que ya se construyó. Y el parámetro U que trae ahí, pegadito al exponencial, está haciendo cada vez más pequeño mientras se pasa de azul a verde a rojo. Ese es el mapa. Y claro, cuando el U se va a 0, va a acabar siendo exactamente la recta. Es un mapa que se va pegando a la recta y finalmente cuando U igual a 0 es la recta. Y dice, bueno, ya lo tengo, quiero ver sus trayectorias. Bueno, aquí vienen las trayectorias x de t contra t, con x0 empezó en -1, o sea, ahí metidito, ahí adentro. Esas son típicas gráficas de Álvaro. Entonces tienen aquí las trayectorias que corresponden al mapa en azul, en verde y en rojo, pero luego en el recuadro vienen en escalas normales y logarítmicas. Y ahí se ve cómo se quieren hacer rectas, ¿verdad? Una para número de iteración grandes. Luego, en la siguiente lámina, viene el mapa gaussiano, que corresponde a haber empezado con la distribución de datos P mayúscula gaussiana, y luego la n de k,
y luego el camino hacia el mapa, y luego ya está el mapa, y entonces vamos a pintarlo, y este es el mapa gaussiano, entonces lo podemos bautizar, ahí podemos ir, así como se bautiza la distribución gaussiana, pues podemos bautizar el mapa gaussiano, y ya decimos qué queremos decir con mapa gaussiano. Es esa historia, pero aquí está escrito, y está pintado en puntitos rojos para un U pequeña, está aplastado sobre la recta a 45 grados en verde. Y luego aquí viene una trayectoria, y costaba mucho trabajo pintarlo, entonces nomás se pudo ver el principio, pero sale por el otro lado. Y aquí ya está puesta la trayectoria, que tiene 10.000 iteraciones. Bueno, ¿qué más? Pues los volvemos a ver aquí, miren, aquí está alfa igual a 1, viene el mapa en rojo, y cruza ese cante, intersecta la recta por ahí arriba, y esa es la trayectoria ya en escalas semi-log para que dé, es exponencial. Luego aquí tenemos el mapa en tangencia, el mapa típico en tangencia con z igual a 2, es alfa o z igual a 1, alfa o z igual a 2, y tiene una trayectoria que empieza en la izquierda y se mete al punto y ahí se queda. Y tiene otra trayectoria del otro lado que se escapa. Y ahí vienen graficadas, y no se puede leer ahí, pero vienen graficadas en logaritmo alfa, para que sean rectas. Luego aquí viene la función del mapa exponencial, y luego aquí viene el mapa gaussiano, y esta tiene un recuadro donde se puede ver que va como hormiga pasando. Regresa uno a los casos que habíamos empezado en esta unidad, que es que teníamos en azul, en el primer recuadro, datos de mortalidad infantil por país, y son los datos azules, y buscábamos que obedeciera una recta, y estamos demostrando que es el caso alfa igual a 1, y obedece el mapa secante. Luego aquí viene estos puntitos azules, son los áreas de incendios forestales, datos que vienen de la página del Santa Fe Institute, y ese caso alfa igual a 2. Luego aquí teníamos este caso exponencial, y los puntos azules eran el número de pistolas que posee, número de pistolas promedio que posee cada habitante en cada país, ¿no? Con guns per cápita. Y luego el caso alfa infinito exponencial, y caso alfa infinito pero gaussiano era el número de habitantes por casa promedio en los suburbios de Los Ángeles. Entonces, está muy divertido. Siguió. Y bueno, ahora pues nos vamos a poner más serios. A ver qué tal nos va. Y habíamos visto una interpretación mecánico-estadística de los datos que surgían para datos jerarquizados cuando nuestra distribución original era 1 entre n. Teníamos una receta y extraíamos nuestro resultado, la trayectoria, la función tamaño. Pero habíamos escrito en la expresión que nos daba después de integrar, que nos daba la diferencia de dos logaritmos, le dimos mucha imaginación al asunto y dijimos, cuando sale el logaritmo de un número, logaritmo n mayúscula, se ve como el logaritmo de omega de la entropía del microcanal. Entonces le pusimos cara. Cuando era logaritmo
logaritmo del número máximo o logaritmo del n de k, pues lo estamos escribiendo como entropías. Y lo sustituimos en la expresión que habíamos encontrado en el formalismo y nos daba lo que está aquí en verde. Y entonces todavía aquí estamos aún más pues dándole vuelo a la imaginación. Y miren cómo se ve esta expresión. Lo que le iba a llamar entropía se ve igual, se ve que es igual a otra cosa que también le llamamos entropía, menos producto de dos variables. Y entonces dice uno, bueno, pues esto es la típica expresión de una transformada de Legendre. Era menos f entre t era igual a s menos u entre t, ¿verdad? O si ustedes quieren f era igual a u menos ts. ¿Cuándo pasamos por ahí? Entonces, pues esto está muy forzado. ¿Quiénes son las variables conjugadas? Pues las que aparecen multiplicadas. Una es el rango está apareciendo como una de las variables. Y la otra es el inverso de esta n caligráfica, que era el número total de datos. ¿Dónde hay transformadas de Legendre incompletas? Pues acabamos de ver el caso de la energía libre de Landau. La energía libre de Landau que estuvimos viendo tiene la forma de una transformada de Legendre. Por ejemplo, para el magneto es F de magnetización M menos HM. Y luego la F pues la expande como potencia de la magnetización. Y si quieren completarlo, pues tienen que eliminar el campo a favor de la magnetización o al revés, la magnetización a favor del campo. Y entonces ya nomás les dan los mínimos de la curva. Pues es una transformada. Y además lleva nombre propio de Landau, Ginzburg, etc. Bueno, pero aquí hicimos el comentario de que si andamos con este sueño de que el logaritmo de este número es una entropía, entonces ese n es un número de configuraciones, es el número de esos, también lo dijimos la vez pasada. Estamos diciendo que para los n, el valor n que salió, si se paran en el rango k de algo, para ese valor de k igual a 5, les da un n, quiere decir que ocurrió que la magnitud, dando vueltas, no sé si es necesario que habíamos hecho, ¿cómo le diría? Si un millonario está en el rango 5 y tiene 50 millones de dólares, entonces en el rango 5 su fortuna son 50 billones de dólares. Entonces, tiene 50 veces un billón, y estoy pensando que cada uno de esos 50 billones se aparecen en su riqueza con igual probabilidad. Y luego me voy a otro millonario y a otro millonario, y simplemente estoy diciendo que su fortuna está dada por tantas unidades y que cada unidad está contribuyendo con la misma probabilidad. Por eso lo estoy escribiendo de esta manera. Bueno, el caso es que esto, tenue o no, lo podemos llevar de alfa igual a 1 a alfa mayor que 1
Y entonces, pues, es la misma historia exactamente, nada más que con alfa diferente de 1. Pero esa alfa diferente de 1 quiere decir que estas expresiones de entropía no son las ordinarias, sino son las que tienen un logaritmo deformado. Por lo tanto, nos están señalando pues una estructura de mecánica estadística donde la entropía no tiene la misma expresión, sino otra deformada que está en boga, digamos. Pero bueno, entonces, ya con eso diría uno, pues hay que extraer de una manera más convincente, o hay que hacer el trabajo de otra manera para sentirse más cómodo, porque si no se puede avanzar y si no se puede uno convencer, pues se hace toda una bola de papel y uno pone un bote de la basura y entonces es otra cosa. Entonces hay que hacer las cosas mejor. Y es una historia de cómo se hacen las cosas aparentemente mejor. Entonces es este asunto de deducir todo esto que ya estábamos viendo. Se pueden deducir las distribuciones tamaño rango de otra manera, que ya sea típica de un formalismo de mecánica estadística. Y pues sí, maximizando un funcional, que es uno de los caminos. Se escribe un funcional y se optimiza con parámetros de Lagrange, como se hace generalmente para los diferentes ensambles. Y entonces aquí está escrito el funcional, que es el lagrangiano, que es ese phi mayúscula. Se escribe una entropía, que es la que queremos encontrar su expresión. Fíjese que esto lo vimos más o menos en detalle cuando tratamos el tema de convertir series de tiempo en redes, y con el algoritmo de visibilidad horizontal, y luego seguimos justo el mismo método y nos dio bien. Pero aquí lo estamos volviendo a tomar y tiene dos parámetros Lagrange, A y B, o A-1 y B, y estamos poniendo estas dos restricciones, que es que la suma de todos los datos nos dé el número total de datos, y que el promedio del rango pues me dé el valor promedio. No estoy normalizando, se podría normalizar, no estoy normalizando, pero lo pueden reconocer. Sería el primero es el que proviene de normalizar una distribución, y el segundo es el que proviene del que sería el promedio de la energía. Y no estoy normalizando porque nos había dado que la n mayúscula era como un número de configuraciones. Su inverso es la que sería la equiprobabilidad. Bueno, se sigue el método, se deriva igual a 0 para todo K, y se encuentra cuál es la expresión, y está escrita, y luego viene un punto que aquí nada más se menciona, y miren, tengo que cambiar la palabra, qué pena, ahí dice teoremas, y son axiomas. ¿Ustedes conocen los axiomas de Shannon-Kinchin? ¿No? Son 4. ¿Y ustedes saben quién fue Shannon? Sí, y Kinchin. Fueron de los procesos de Bagnier. Fue un hombre que explicó por primera vez con mucha claridad asuntos, la naturaleza de la mecánica estadística. Y entonces se puede demostrar a partir de 4 axiomas muy sencillotes, que son los axiomas de Shannon-Kinchin, que si se cumplen, solo existe una
que la expresión para la entropía es única. Es única, no existe otra, y es precisamente la expresión de Boltzmann y Gibbs, la que conocen, suma P menos suma P log P. Entonces, uno de los teoremas es que sea continua, uno de los axiomas es que sea continua, otro de los axiomas es que tenga una curvatura de un solo signo, básicamente se puede expresar de diferentes formas. Otro es que se haga cero cuando la variable se va a cero, la temperatura. Y el último tiene que ver con aditividad. Quiere decir que cuando funden dos sistemas A y B en uno solo que sea AB, entonces la entropía del AB se puede escribir como la entropía del A más la entropía del B, dado que es condicional, el A tiene entropía, que cuando básicamente les va a dar la aditividad que cuando tienen un sistema A y un sistema B y los ponen para formar uno que sea compuesto, pues entonces la entropía del compuesto es la suma del de A más la del de B. Pero cuando se quita uno de ellos, el último, el que les dije, se tiene una expresión para esta derivada del S. Fíjense, aquí la entropía S se escribe como la suma de S minúsculas, una para cada K. Entonces esto es S minúscula, S minúscula. Total, que da inmediatamente la expresión. Entonces, esta lámina está puesta para decirles que no necesariamente se tiene que seguir la receta que vimos la vez pasada para construir la distribución tamaño rango. Aquella que seguimos estaba muy fácil. No necesariamente la tenemos que seguir. Que podemos obtener justo la misma expresión si seguimos este método. Bueno, entonces, este método se conoce como el método de máxima entropía, Maximum Entropy Principle Procedure. Bueno, lo que resultó es que esta nueva expresión de entropía era muy maleable y se daba la facilidad de ver propiedades de ella, y empezó a generar resultados, curiosidad, etc. Y tardó un cierto tiempo, como 2 años, en publicar, y salió la primera publicación. Es una publicación que tiene miles de citas. Todo lo que sigue, también hay como, digamos, unos, ya deben ser 5.000, 6.000 artículos en realidad que tratan sobre el tema. El asunto es que de esos 5.000 artículos, pues, yo creo que nada más hay como 50 correctos y el resto no. Pero el caso es que en ese primer artículo resultó, la cuestión era ver, bueno, si esta es una nueva expresión para la entropía, vamos a ver cuál es la función de distribución que la genera. De la misma manera que si tenemos la expresión de la entropía, digamos, para el ensamble canónico, queremos saber cuál es la forma de la distribución para las configuraciones, que sabemos que es exponencial y que son los pesos de Boltzmann normalizados. Pero la cuestión era ver cuál era la distribución. Y se siguió un método parecido de maximizar entropía, y daba precisamente, en lugar de peso de Boltzmann, que es una exponencial, daba un peso deformado, con un parámetro de deformación Q. Entonces, perfecto. Una exponencial Q, y esa es, y de ahí nos vamos a arrancar y va a surgir el resto de la historia. Y se dan cuenta, tardíamente, que la Q
de la distribución de los pesos estadísticos no era la misma que la Q de la entropía. Y no era la misma. Una era Q y la otra era 2 menos Q. Y entonces este colega, que es muy divertido, que además le gusta, por ejemplo, poner a todo el mundo el uniforme, y entonces ya tiene su uniforme, yo soy el almirante y ustedes son los tal. Digo, quiero que sea la misma Q. Entonces empecé a trabajar y se pusieron a trabajar que se eligiera la misma Q, y sí se pudo, porque al lado de su oficina hay un brasileño muy agradable, se llama Aldo Curado, y le dijo, bueno, pues sí, si quieres la misma Q, tienes que cambiar la restricción en este método de multiplicadores de Lagrange. Fíjese que la que multiplica la B minúscula, es básicamente el promedio de la energía. Si K es la energía y N de K es la distribución, pues esa es la manera que se promedia la energía. O sea, sería el promedio de la energía. Pero había que cambiarla por lo que está escrito aquí, K por N de K a un alfa prima. O sea, él tuvo que poner vamos a hablar en el lenguaje que usó, sería la energía por la probabilidad elevada a la Q. Entonces, pues qué curioso. Y dice, pero con eso ya tengo la misma de los dos lados, sí. Y entonces, pues, sacaron su siguiente publicación y dijeron, esta es la manera en que hay que hacer promedios. Y lo publicaron, y el venerable público dijo, ¿what? Dice, a ver, explícame cómo haces un promedio así. ¿Cómo es que vas a promediar la energía multiplicando por la probabilidad elevada a una potencia? Y ese fue el origen de algo que nunca se resolvió. Y pasaron los años y se enfrentaron personas, y hubo personas que dijeron, todo esto no vale la pena, porque no saben ni decir por qué promedian de esa manera. Y la otra parte dijeron, no, espérense, paciencia, y fueron generando una serie de razones, y las razones pues están ahí para divertirse. El caso es que se volvió una cuestión con el tiempo, diciendo, hay una manera de hacer el promedio, que es la de todos los días, y da, hasta muy recientemente, y artículos con gente pues, muy bien, con muy buena reputación. Pero por lo que estoy diciendo, y para no entrar en los detalles, se llegó finalmente a dos opciones finales. Una era, tomamos esta cuestión de que este promedio se hace de esta manera particular, en energía por la probabilidad a una potencia, y esa es la que debe prevalecer. Y otro grupo, otra opinión que diría, no, el promedio hay que hacerlo como siempre se ha hecho, y entonces lo que va a ocurrir es que el Q de la entropía no es igual al Q de la distribución. Y entonces pues decidan, no vamos a poder decidir, se va a poder decidir hasta que se resuelva un problema específico, ¿correcto? De manera cabal, y entonces va a ver quién gana, si unos o los otros. Y luego dijeron, pero pues no podemos verlo todavía porque no se puede resolver ningún problema de manera cabal. Entonces estaban así divididos, y lo que viene en esta
cuestión, se lo voy a poner aquí, es que si la posición fue, unos querían, o sea, la posición que estaba, a la que se llegó es, y vamos a tener que quedarnos con una de las dos opciones y tirarla. Y nuestra posición, otra vez el Royal We, fue, no, es mejor no tirar nada, vamos a quedarnos con las dos. Y para empezar no hay que tirarlas, porque las dos nos van a decir algo. Y además nos va a permitir ver por qué surge una estructura mecánica estadística diferente. Y entonces viene esta cuestión de poner en aprietos a Boltzmann y a Gibbs. ¿Cómo los ponen en aprietos? Diciendo, pues, tienen ustedes su sistema y sus configuraciones, pero no vamos a dejar que se visiten fácilmente todas las configuraciones. Entonces, ponerlos en problemas es, tenemos un sistema en el cual no tiene acceso a la mitad de sus configuraciones. Y Boltzmann y Gibbs se ríen, se mueren de la risa. Y dicen, pues no me importa, quítame la mitad de mis configuraciones y mira cómo después de todo vuelve a ser Boltzmann y Gibbs. Dice, pues quítale la décima, déjale nomás la décima parte. Y quítale más, y de veras se agarran de las uñas y no hay manera que deje de ser Boltzmann y Gibbs. Hasta que de plano ya dice uno, ¿qué tal si si le quitamos tantas configuraciones que las que le quedan, a las cuales tiene acceso, nada más tengan medida cero? Entonces aquí está puesto en esta imagen lo que sería, por ejemplo, el caso más drástico de la bifurcación tangente, en que tiene una distribución asociada a un conjunto de configuraciones accesibles que son, digamos, las de antes de llegar al punto de tangencia. Antes de llegar al punto de tangencia, en este mapa, el atractor pues es una banda de posiciones, y el número de posiciones accesibles pues es igual a los números reales, es ese pequeño intervalito. Tiene acceso a todas esas posiciones. Y una vez que llegan a la bifurcación tangente, se disminuye ese número igual de los reales a nomás 3 posiciones. Entonces, pues ya más fuerte no puede ser, ¿no? Y entonces, la distribución ahí asociada, pues ya le cambia la letra de P a pi. ¿Sí? Y definimos ese número Q, esta prima, como el logaritmo de entre los dos, que es como se define una dimensión fractal. ¿Sí? Bueno, si ese es el caso, entonces se sigue el método de máxima entropía con la restricción de todos los días, la buena, la normal, aquella en la que el promedio de energía es el normal, y se hace para la distribución P minúscula, y se trabaja, como ya lo pusimos antes, y se llega a la expresión de la distribución tamaño rango. Y luego decimos, aunque pudiéramos usar esa otra restricción, la restricción rara que emplearon para hacer sus cálculos, vamos a no hacerlo, vamos a volver a usar la misma restricción, la que es ay, gracias. Ahorita, ¿dónde está? No, en la cocineta. Pero nomás había uno. ¿Quién tiene más cerca? No, nada más había uno. Bueno, les estoy dando en manera verbal lo que está aquí, no estoy viendo el detalle, pero lo que estoy diciendo es, vamos a seguir el método
el que Dios manda. Vamos a usar la restricción que corresponde al promedio de una cantidad, como siempre es el promedio. No la vamos a alterar, no la vamos a poner de una manera extraña, aunque si lo hacemos, pues ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a hacerlo una vez antes de que se contraiga el espacio de configuraciones, digamos, para el atractor caótico. Y luego vamos a hacerlo para después del atractor caótico, donde ya nada más son 3 posiciones. Ya en la bifurcación tangente o en el sitio regular. Entonces, en lo que está escrito arriba aparece P minúscula, en lo que está escrito abajo aparece Pi minúscula. Y se siguen los detalles que no quiero, ustedes los podrán ver en las publicaciones. Y entonces se puede hacer. En uno de ellos estoy reteniendo el índice de deformación alfa, y en el otro estoy escribiéndolo para retener otro. Fíjense que lo que tiene esta exponencial deformada, que el inverso de una exponencial deformada es también una exponencial deformada. Como el inverso de una exponencial, pues es una exponencial, no le cambian el signo de argumento. El inverso de una exponencial deformada también es una exponencial deformada, pero le cambia la deformación. Escriban su definición de exponencial deformada y luego hacen el inverso, 1 en 3, y hacen su álgebra. Y si lo hacen para una exponencial común y corriente, 1 entre e a la x es e a la menos x. Bueno, hacen lo mismo para la exponencial deformada, hacen sus cuentas y dicen 1 entre exponencial deformada es exponencial deformada a la menos x. Pero lo que cambia es el grado de deformación. Lo que era una q ahora se vuelve 2 menos q. Es una propiedad matemática trivial de estas cosas. Entonces, el resultado es que haciéndolo para la distribución P y para la distribución pi, resulta ser que se tienen 2 entropías que están aquí escritas, que tienen 2 parámetros de formación alfa y alfa prima, y que esas entropías son idénticas si el alfa prima es 2 menos alfa. ¿Estarán así? Entonces vemos que esas para que las entropías que están digamos, las que estaban en disputa fueran iguales, es necesario que los parámetros de deformación tengan esta relación. Y bueno, ¿qué pasa si la alfa fue 1? Pues entonces la alfa prima también es 1, y quiere decir que no hay contracción de espacio de fase. Es lo de siempre, lo de todos los días. ¿Qué pasa si la alfa es 2, que era la curvatura de la bifurcación tangente del mapa? Bueno, la otra es 0. ¿Y cuál es la relación entre la distribución, ya que se contrajo el espacio de fases, y la original? Pues esta es la relación que hay necesariamente entre ellas, o sea, que el alfa prima es el logaritmo de uno y el logaritmo del otro, tal y como nos hemos encontrado hasta en las caminatas de Bayes, el logaritmo de A entre el logaritmo de B. Eso se lo voy a decir con palabras. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo sigo el procedimiento con los promedios convencionales, tanto antes de contraer salud como después de contraer, eso es equivalente a haber empleado esta restricción tan extraña que dio lugar a complicaciones. Bueno, los metí aquí. A ver, voy a resumir porque no tenía por qué dar esto, pero tenía ahí a la hora de que junto para
hacer una presentación, vienen entrando cosas. Y entonces, resumiendo, esta última trama, las distribuciones de datos jerarquizadas resultan ser un ejemplo concreto, un ejemplo real, para verificar una situación respecto a una mecánica estadística generalizada. Dice, bueno, pues yo no nací para andarme interesando en mecánicas estadísticas generalizadas, pero algunos sí nacieron y se están peleando y no se pueden poner de acuerdo, porque no tienen problemas reales, específicos, que les sirvan para responder preguntas. Y entonces estamos diciendo, pues fíjense que sí los hay. Parecería que no hay un solo ejemplo en la naturaleza, no hay un solo sistema en la naturaleza que pueda servir para ilustrar estos formalismos o esta controversia o este tema. Es un problema que va a morir porque no hay un solo ejemplo real en la naturaleza. Entonces, un momento, sí los hay y muchos. ¿Y saben cuáles son? Son los de las distribuciones de datos jerarquizados. Hay muchísimos. Escojan los que ustedes quieran y vamos a ver, y si quiere decir aquellos que en un cierto intervalo dicen la ley de sí, justo esos. Entonces, toma esos ejemplos reales y van a servir para decir cuál es la razón física, la única que se conoce hasta el momento y posiblemente la única que va a ser, por la cual fracasan Boltzmann y Gibbs. Boltzmann y Gibbs van a fracasar, están para nunca fracasar, pero lo van a hacer ahí donde ya no funcionen las propiedades de ergodicidad en mezclado. ¿Cuál situación conoces que fallen esas dos propiedades? Pues unas muy sencillas, unas en las cuales el espacio de configuraciones, que era muy amplio, muy rico, se colapsa en prácticamente nada. Por ejemplo, cuando se forma un vidrio, deja de ser ergótico, ya no se pueden visitar, ya está amarrado el sistema, ya no puede visitar sus configuraciones. Bueno, pero algo que se pueda tratar, y se puede, estas distribuciones de datos. Pero esas distribuciones de datos, ¿cómo las puedo manejar? Las puedo manejar precisamente con mapas cerca de tangencia. Muy fácil. Se los puedo demostrar. Me voy a los mapas cerca de tangencia. Entonces, ¿qué ocurre en los mapas cerca de tangencia? Pues hay una contracción brutal del espacio de configuraciones. Si ocupaban las configuraciones un intervalo de números reales, ahora van a ocupar un número finito de posiciones, o en el mejor de los casos, para las otras rutas al caos, un conjunto fractal o multifractal. O sea, que pase de medida 1 igual a los reales a medida 0 como un conjunto finito o numerable, o fractal o multifractal. Ese es el castigo que están imponiendo. Es la única manera en que se va a rendir. A ver, a lo mejor es el único que va a funcionar, pero ¿qué me dice de qué estructura, cuál es la entropía que funciona ahí, cuál es la expresión? Entonces, pues mira, lo vas a poder ver.
es esta entropía que está escrita, formada con un índice. ¿Y cuál es ese índice de deformación? Bueno, es un índice de deformación que antes de restringir el espacio de configuraciones vale 2, alfa o q o z vale 2, el caso más grandote. ¿Y el estado restringido qué? Pues en el estado restringido vale 0, que ese es alfa prima, o 2 menos q, o 2 menos alfa. Entonces, ya estaba yo a punto de decirles algo. Ah, sí. Y bueno, pero ¿qué hay con aquella controversia respecto a cómo hacer promedios? Dice, pues está resuelta. A ver, dime cómo es que está resuelta. Porque tengo mis probabilidades, mi distribución de probabilidades antes, las P minúsculas, y tengo mi distribución de probabilidades después, las pi minúsculas. Y lo mismo puedo usarlas, las uso con el promedio común y corriente, y me da una expresión con alfa, miren la que está aquí en la parte de arriba, estoy usando las P minúsculas, y me está dando un resultado, y saco mi distribución de esta tamaño rango. Y en la parte de abajo de la lámina estoy haciendo exactamente lo mismo. Son las mismas restricciones, pero en lugar de pi minúscula, P minúscula, uso la pi. Dice, sí, lo usé 2 veces, como Dios manda. ¿Y qué resultó de eso? Pues resultó que la relación entre las dos es esta que está escrita aquí. Es decir, el alfa prima, que es una dimensión fractal, es el cociente de los logaritmos. Entonces no cometiste ningún sacrilegio en el cálculo, no cometí ningún sacrilegio. Pero, ¿y si lo hubieras cometido? Pues esta propiedad me dice que el uso, el empleo que se le ha dado a la otra restricción, pues ahora entiendo por qué da, porque es la misma. Esta restricción es exactamente la normal una vez que reemplazo P por pi. ¿Sí? Es una cosa técnica, pero explica. A ver, me fui por las nubes, ¿verdad? Algo que necesiten que se diga, que se explique, porque entonces vean estas dos cosas. Aquí están tomados 3 ejemplos. Los billonarios de Forbes, 400 de ellos en Estados Unidos. Aquí están tomados la intensidad de los terremotos, pero la volteamos, fíjense, pasamos el eje horizontal por el vertical. El vertical aquí está en escalas logarítmicas y dice 10 a la 2, a la 3, a la 4. Ese es el 2, 3 y 4 es la escala de Richter, es la magnitud. Y acá está la frecuencia como rango. Y luego aquí están las tormentas solares. Y luego aquí están en escalas semilog. Y luego se calcularon precisamente, están graficadas de manera especial para que se vean como rectas. Y a ver, otra manera de decir, fíjense cuál es el uso de la alfa prima. Que yo puedo hablar se recupera, o sea, puedo hablar de un sistema de 100 millonarios y luego lo duplico, lo hago del doble, para que sean 200,
y luego lo duplico y lo hago del doble para que sean 400 millonarios. Pero esta entropía generalizada es precisamente extensiva. O sea, la entropía yo puedo hablar de la entropía de 100 millonarios y hacer el sistema del doble y tener el doble de entropía. Para eso me sirvió precisamente el concepto. Pueden tomar este tema básicamente como un procedimiento para ajustar distribuciones de datos. Y les estaba dando que hay diferentes clases de esos datos. Los que van a obedecer la ley tipo sí, los que no van a obedecer algo exponencial, como la mortalidad de partículas de muchos tipos, otros extremos de datos que vienen de distribuciones gaussianas, y luego pueden divertirse un tanto viendo que existen mapas, todos ellos cerca de tangencia, que son análogos. Entonces pueden usar los mapas para generar a través de sus trayectorias este tipo de distribuciones. Entonces es una manera en que pueden ver este asunto y tomarlo. Luego viene el asunto de querer interpretar, entender por qué la generalidad de la ley de Zipf y cosas de estilo. Y luego más adelante, pues fue toda esta cuestión que les mencioné sobre estructura mecánica estadística. Y luego finalmente, ¿conocen la revista de Millón? Nadie la conoce, ¿verdad? Ya tiene un año, acaban de lanzar desde Elsevier y es una, no sé qué suerte vaya a tener, pero es una reacción al exclusivismo de las revistas como Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences. Entonces Elsevier lanzó una revista así amplia de temas de amplio espectro. Ya ven que trae todas las disciplinas, cuestiones médicas, cuestiones, y acaba de cumplir apenas un año. Bueno, si tienen algún interés, las pueden buscar ahí y nos vemos el pasado mañana. Vamos a ver otra cosa distinta. Y luego después van a comunicarle a Álvaro su selección y se van a ver 4 veces con él. Y luego ya nada más vamos a ver en mayo igual aplicaciones pero ahora